Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo una nueva entrega que ya veremos qué título le ponemos, pero de momento vamos a presentar a nuestro súper invitado de esta tarde, que es mi querido amigo Juan José de Lama. Bienvenido, Juanjo, al canal de Fortunata Jacinta. Buenos días tengan todas vuestras mercedes. Eso. Encantado de estar aquí. Vamos a ver, muchos de ustedes observarán el rostro de nuestro invitado y en principio no tiene por qué sonarles, pero si yo les digo que tenemos aquí en el canal a Hernán Cortés, el famosísimo, celebradísimo, aplaudidísimo avatar de Twitter, Hernán Cortés, pues a lo mejor más de uno ya consigue hacer la conexión. Señores, vamos a ver, hoy vamos a presentar este libro. ¿Lo tienes ahí a mano, Juanjo? Sí, está por aquí. Bueno, pues lo ponemos aquí en pantalla porque acaba de ser editado. Tenemos Yo, Hernán, diario de campaña de Juan José de Lama, editado por el grupo Almuzara en el sello Secotia, que además también es mi editorial, así que estamos hermanados, Juanjo. Muy bien. Estamos en equipo. Bueno, aquí tenemos este libro. Y tenemos al avatar Hernán Cortés en Twitter. Ya saben muchos de ustedes que yo inicié el proyecto Fortunata y Jacinta en el año 2018. Claro, yo vengo de otro gremio, inicio este proyecto y me tengo que poner en contacto con todas las redes sociales. Así que tienes que abrir el canal de YouTube y, por supuesto, darte de alta en Twitter, ahora llamado X. Y yo en Twitter no conocía a nadie. Y de repente empiezo a ver que Twitter, posiblemente por el perfil de preferencias que yo iba marcando, pues me van apareciendo muchos avatares de personajes históricos. E inmediatamente yo me engancho al de Hernán Cortés, sin saber quién está detrás de ese avatar. Juanjo, tú y yo, además, a los pocos meses, un par de meses, coincidimos por primera vez en persona en Denaes. Estabas con Iván y con Germán, ¿no? Y con Pedro Insua, que también estaba por allí, Carlos Madrid, bueno, un buen puñado de gente. Sí, es verdad. Yo llego en el año 2018 a Twitter, tú llegas un año antes. Y cuéntanos, porque ahí está un poco el germen, el embrión de lo que ahora mismo se ha convertido en un libro. Sí, él estaba en Twitter, estaba con otra cuenta, una que se llamaba Castellano, y entonces me tuiteaba con Lorenzo Silva, que en esa época estaba muy activo en redes y luego a raíz del tema catalán empezó a plegar un poco velas, ¿no? Y entonces nos escribíamos y tal, y fui a verle a la Feria del Libro, ahí al Retiro, en el año 17 fue, el 17, o el 16 quizás, 17. Y estuvimos charlando y tal, y como era castellano, pues estuvimos hablando un poco de las efemérides que estaban por llegar y tal. Entonces surgió 1521 y entonces a mí me salta la tecla y digo, Tenochtitlán. Y él me dice, no, Villalar. Digo, coño, pues también, es verdad, ¿no? O sea, todas esas cosas estaban sucediendo a la vez, ¿no? El imperio estaba en todas partes. O sea, era todo simultáneo. Estaba Lutero clavando sus tesis y estábamos pegándonos con los borgoñeses en Villalar y mientras estaba conquistando México, ¿no? Es que todo sucedía a la vez, ¿no? Y cuando salgo del retiro, me pasa lo que a ti. He hecho un vistazo a las cuentas que hay en Twitter. Sí es verdad que ya en ese momento ya pues, te posteabas con algunas figuras históricas que a lo mejor quizás no seguían ortodoxamente al personaje, y me di cuenta que no hay nadie que lo esté haciendo en serio de Hernán Cortés. Ahí sí hay mucho bromista y mucha tontería, mucho meme y tal, pero no hay ninguno que haga eso. Y entonces me ocurre que puedo abrir la cuenta, la abro en ese momento ahí en la calle, en Méndez Pelayo, abro la cuenta y digo, bueno, pues voy a contar aquí la conquista, ¿no? Y me voy a los textos que había, a los que ya había leído, porque ya me había leído ya, pues yo qué sé, desde Salvador de Madariaga y El corazón de piedra verde, ya me había empapado del Hugh Thomas, de Juan Miralles. He visitado México, no sé si son 6 o 7 veces, y he visitado un montón de los sitios cortesianos y pensaba que le podía dar mucho empaque al personaje, ¿no? Si conseguía refundir todo eso. Pero la idea no era repetir lo que ya habían dicho, lo que dicen los textos o con lo que dicen los 3 escritos clásicos de la conquista, ¿no? Sino tratar de escribirlos como si fuese un telediario. O
sea, como si estuviese sucediendo en ese momento. Todos los textos, o sea, sus cartas de relación, la conquista de México de López Gómara y la verdadera conquista de Nueva España, ¿no? La historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal, todos están contados a posteriori. Oye, qué bien lo he hecho, qué bien hice esto, pum, pum, qué bien me salió y qué resultado más fantástico tuve, ¿no? Y la idea era contar todo eso sin saber lo que iba a pasar después. O sea, llevarlo al tiempo presente y ver con la información que se tenía hasta ese momento, y era un reto, con la información que se tenía hasta ese momento, ver que Hernán tenía que tomar decisiones. Ese fue el reto. Después de, como lo fui contando a diario, pues esto duró desde el año 18, que es más o menos cuando el gobernador de Cuba le ofrece el comandar la tercera expedición a tierra firme, hasta agosto del 21, que es cuando se toma Tenochtitlán. Pues estuve 3 años escribiendo tweets a diario, algunos días era uno, y si el hecho era extenso, pues entonces eran 5, eran 10, los que fuese necesario, pues para ir cumpliendo diariamente con las etapas de lo que estaba sucediendo. Hay muy poquitas fechas de referencia en los escritos. O sea, si salimos en febrero del 19, si se parte de La Habana, por marzo es la batalla de Zendla, estoy fundando Veracruz en julio. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Para que todo encaje en la historia. Bueno, recordemos para quien no tenga costumbre de acceder a la plataforma de Twitter, ahora llamado X, que está muy limitado el número de caracteres, de tal manera que ese formato, esa estilística del telediario, porque tú lo que haces es ponerte en las botas, en los zapatos de Hernán Cortés y hablar en primera persona. Y ahora vamos a ver cómo se traslada esto al libro. Tú inicias esa especie de diario, vas componiendo un hilo, es decir, vas enlazando un tuit con otro tuit, con otro, hasta conseguir pues una ristra de más de 3.000 tweets, que es el trabajo de 3 años. 3 años son los que dura la conquista. Pero en algún momento se te presenta la posibilidad de estructurar todo aquello y de darle un formato de libro. Entonces, cuéntanos también un poco cómo es ese proceso, porque es un proceso, me consta, arduo y muy, muy, muy complicado. El hilo daba la oportunidad de ponerme, como has dicho antes, de ponerme en las botas de muchos personajes. No solamente estaba dentro de Hernán, sino podía estar en las de Gonzalo de Sandoval, porque la acción hay un momento que es simultánea en varias localidades, ¿no? En varias localizaciones, ¿no? O en las de sus procuradores que han llegado a España y le están entregando el primer tesoro a Carlos, ¿no? Al por ahí entonces ya rey que va camino de ser emperador, ¿no? Y también pues había posibilidad de, pues incluso hasta de hablar de técnica o hablar de navegación o de hablar de cartografía. O sea, podía ir metiendo muchísimas cosas para entender cómo era la forma de vivir en el siglo XVI, ¿no? Y entonces, ese hilo pues cae en manos de Alberto Gil Ibáñez, ¿sabes? Que le conocemos todos también como ensayista y escritor. Sí. Y me dice que cómo no lo voy a convertir eso en un libro. Digo, bueno, lo he intentado varias veces en algunas editoriales y me han dicho, vale, muchas gracias por participar, pero no nos interesa, ¿no? Entonces cae en manos de Alberto y lo mueve con la editorial Almucera, con Secotia. Bueno, creo que conocemos todo a Alberto Pérez Tomé. A Humberto. Y entonces me llamaron y me dijeron, oye, pues esto es muy buen material, esto lo tienes que llevar a un libro. Ah, bueno, pues estupendo, bueno, voy a tardar 10 minutos en convertirlo en libro. Y dice, no, es que el formato de tweet a nosotros no nos sirve para nada. Esto lo tienes que convertir en otra cosa y entonces le tienes que dar otra estructura. Y entonces esto es, pues no sé, septiembre del 22, una cosa así. Y me dice, bueno, pues nos tienes que entregar todo el material pues en mayo del 23. Y digo, pues no lo sé. Y empiezo a escribir y me encuentro que me atoro, que no sé cómo hacerlo. Porque estaba repitiendo, pues volví a repetir lo mismo que dice Bernal, lo mismo que dice Hernán, entonces no encontraba y le decía, oye, necesito más tiempo porque no doy con la tecla, o sea, no sé cómo convertirlo esto en un texto, ni siquiera de qué manera hacerlo, ¿no? Y creo que al 7º o al 8º intento se me ocurre que esto puede convertirse en el diario personal de Hernán Cortés y entonces aprovechar para
contar sus impresiones, para contar sus pensamientos, para contar su manera de entender las cosas. Eso lo que hace es limpiar también de alguna manera el hilo, porque todo lo que, o sea, esto es un diario de lo que alguien le cuenta a Cortés, perdón, pero todo lo que Cortés no está viviendo, no está presente o desconoce porque está sucediendo en la península, no pudo meterlo aquí. O sea, esto es una historia, esto es un diario de campaña. Esto comienza en Cuba, pum, pum, y día a día, hasta que llego al Tenochtitlán. Y entonces, en vez de tardar esos 8 meses que me daban, pues tardé un año más y lo entregué en abril de este año, abril del 24. Bueno, pues aquí tenemos un poco el relato de lo difícil que es confeccionar un libro, aun cuando ya tienes mucho trabajo o mucho material bruto del que partir. Bueno, nos vamos a quedar con esta imagen de Juan José de Lama metido en los zapatos de Hernán Cortés. La intención de este programa es presentarles el libro. Juanjo, podemos comentar alguna cuestión, pero no querría yo asumir el formato de capítulo en el que vamos a contar desde el día 1 hasta el día último de la llegada, sitio, es decir, asedio y conquista del imperio de los mexicas y luego la configuración del virreinato. Eso vamos a invitar a los seguidores a que se vayan directamente a la lectura de este libro. Lo que he pretendido al fusionar las tres fuentes es ponérselo sencillo a las personas que no las hayan leído. Y a las que las hayan leído, pues a lo mejor no les suena de nuevas lo que he escrito, aunque sí van a encontrar pues a un Cortés muy leído, un Cortés que hace continuas referencias históricas al pasado, también bastantes latinajos como él hacía, ¿no? Pero mi enfoque más está dirigido hacia las personas que no han leído esas fuentes bibliográficas y que se han quedado pues con los 5 o 6 ideas que se tiene de Hernán Cortés hoy en día, ¿no? El que parte rebelde, el que mata a su mujer y mata a Moctezuma, el que quema los barcos, ¿no? Y que es un genocida y un ladrón. Esas personas que se han quedado con estos 6 hitos fundamentales de Hernán Cortés desconocen realmente lo que sucedió en esos 3 años. Y entonces, pues creo que les va a ayudar a verlo fácil. Si leen esto y les parece interesante, yo aconsejaría, es más, les diría, tienes que ir de ahora a leerte las fuentes originales. Si te ha interesado lo que has leído hasta ahora, léete las fuentes originales, porque vas a descubrir también otros detalles que por a razón de hacerlo un poco resumido, pues habrá habido que recortarlas, ¿no? Exacto. De hecho, es que eso lo tienes indicado en la nota del autor que introduces en el libro al principio de la lectura y terminas esa nota diciendo, pero mi obligación es aconsejarles que las lean y cotejen, sobre todo esas 3 fuentes de reconocido prestigio historiográfico que están a disposición en torno a la figura de Cortés. Realmente es como que vas acompañando a Cortés, uno percibe esa sensación en la lectura porque hay mucha descripción de pequeños detalles de la vida cotidiana, de toda aquella gesta y de toda aquella gente. Y bueno, acabo de abrir porque tengo señaladas algunas notas y he abierto una muy simpática. Dice, Tapia ha pescado un tiburón al anzuelo y al abrirlo ha hallado en su estómago más de 30 tocinos de puerco, un queso, 2 o 3 zapatos y un plato de estaño, que por lo visto se cayeron de la borda del San Sebastián de Alvarado. Juanjo, ¿te parece que comentemos algún detalle, por ejemplo, para aniquilar la sombra de la leyenda negra posándose sobre un Hernán Cortés presuntamente iletrado, analfabeto y zafio? Bueno, pues vamos a contar básicamente, él es enviado, bueno, nace en Medellín, Badajoz, en una familia de hidalgos, es decir, baja nobleza, pero su padre le manda a estudiar aquí a Salamanca. Bueno, él es hijo único, es bastante frágil, enfermizo, es monaguillo, sin vocación, está de monaguillo ahí en Medellín. Intentan que acceda al servicio de los condes de Medellín, que tienen ahí un castillo, ¿no? Y le rechazan. Y entonces, pues la familia decide mandarle a Salamanca con una tía materna, pues para que se ascender un hombre de hecho y derecho y estudia, pues, gramática, leyes y tal. Y no, y es un poco tarambana. En Salamanca me imagino que se dedicó más a las fiestas, a los naipes
a los duelos y a las mozas, y entonces de ahí pues volvió a casa enseguida y no había alcanzado el bachiller en leyes que la familia esperaba, ¿no? Y la verdad es que no sabe muy bien qué hacer, porque es un poco alocado, y tiene en mente pues dos ideas fundamentales en ese momento. O se va a las guerras de Nápoles, que está todavía por ahí Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y hubiera llegado a tiempo de la batalla de Ceriñola. Eso es. Hubiera llegado a tiempo, o marcharse a las Indias, donde ya Nicolás de Obando pues, ha recibido el encargo de Carlos ya pues, para establecerse en la Española. Opta finalmente por irse con Nicolás de Obando, pero en la primera expedición pues, no le da tiempo a embarcar, porque en otra aventura galante en Sevilla se cae de un balcón y se pega un buen costalazo, y entonces al quedar bastante averiado pues no le dejan embarcar. Y esto es importante mira, eso es un detalle que la gente no conoce, porque siempre, incluso lo escuché el otro día en un programa el domingo por la noche, nos creemos que mandábamos a las Indias a toda la purria y vaciábamos las cárceles y enviábamos ahí pues todos los presos y toda la gente de mal vivir, como hicieron luego quizá los británicos con la inmensa cárcel que fue Australia, ¿no? Pero en nuestro caso no. En nuestro caso primero recibías el permiso de la casa de contratación para viajar siempre y cuando pudieras aportar algo. O sea, cuando tuvieses cuando tú tuvieses un oficio y lo pudieses aportar, o sea, pudieses aportar ese saber tuyo al virreinato, ¿no? Y sobre todo si estabas en perfectas condiciones físicas. O sea, si te pegas un costalazo y tienes unas costillas rotas o un brazo, pues no vas a viajar. Y sabemos del caso de Cervantes, que intenta pasar a las Indias, pero ya tiene averiado el brazo de Lepanto y no le dejan viajar. O sea, que es que no, al revés. No te voy a decir que mandáramos a las élites, pero desde luego no mandábamos a cualquiera. O sea, contaba con un permiso especial para poder hacerlo, y sobre todo porque sabía hacer algo, y sabía hacer algo útil, que hacía falta allí poderlo replicar, ¿no? Antes de saltar a Yucatán, también Sí. he impuesto un peaje en el libro, y son las 30 instrucciones que firma con Velázquez. Sí. Que habitualmente son obviadas cuando se cuenta todo el tema de la conquista. Se pasa por encima, se obvian estas capitulaciones que se firma con el gobernador, y enseguida se parte de la idea de que sale de Santiago de Cuba, sale rebelde. No, en absoluto. Sabemos que todas las expediciones que se realizan en ese momento son empresas privadas, pero deben contar con el permiso real, y además de lo que saques, pues tienes que entregar el quinto real a la corona, ¿no? Y entonces él firma, como las dos primeras expediciones que ha mandado Velázquez han sido un desastre. La de Hernández de Córdoba ha sido un desastre total, y la de Grijalva, que todavía no ha regresado, va camino de serlo. Entonces Velázquez se pone muy nervioso y le ofrece esta tercera expedición a Cortés. Entonces se firman unas capitulaciones. Y estaba muy interesado en meter los textos originales de las capitulaciones en el libro, porque quería demostrar a la gente que Cortés no partió rebelde. O sea, y que hasta determinado punto y por unas razones determinadas, él cumple escrupulosamente con las instrucciones que firma. Diego Colón estaba ya en la península sufriendo su juicio de residencia, y quien gobernaba entonces en las Indias eran los jerónimos que estaban en la Española. Velázquez tenía permiso de los jerónimos para explorar. O sea, vamos a explorar, pero no podían hacerse nuevas ciudades, no podías poblar. Los pequeños saltitos de rana que estuvimos haciendo durante 50 años, pues fueron esos, saltitos de rana muy medidos, muy controlados. Y entonces las instrucciones que él recibe son de una expedición, es una expedición de rescate. Tienes que rescatar a mi sobrino, a Juan de Grijalva, que no ha vuelto. A Olid, que ha salido en su rescate y tampoco sé nada de él. Tienes que cartografiar, tienes que investigar las cruces que vemos en la costa que no sabemos lo que es. Tienes que rescatar a una serie de náufragos que sabemos que fueron arrojados a las costas de Yucatán. Tienes que investigar a las mujeres amazonas, a los hombres con caras de perro que hay, en fin, y traernos oro. Y además todo esto sin pegarte con nadie y usando la diplomacia y haciéndoles ver que todo esto es para incorporar esas tierras a la corona. ¡Hala! Bueno, pues lo que Velázquez ya está haciendo es encubrir que la segunda expedición ha regresado, porque todos los hombres que se le incorporan importantes a Cortés
en un puerto en Trinidad antes de salir de Cuba, son todos los componentes de la segunda expedición. O sea, que antes de salir de Cuba ya había cumplido con la primera instrucción, que era rescatar a la flota de Grijalva. Le presenta esas capitulaciones, las negocia con él. Hernán Cortés se va quejando, porque tú vas haciendo el comentario de todos esos textos, de que en ningún momento le ha dejado claro cuáles son los beneficios que él puede obtener de esos trabajos. Hasta el último momento, correcto. Hasta el último momento. Entonces Hernán Cortés va pertrechándose, que esto, como siempre decimos, esto no se hace de la noche a la mañana, cuesta muchísimo trabajo configurar pues todos los alimentos, la tripulación, preparar las naves, en fin, eso son semanas, meses de preparación. Juanjo, que yo no entiendo bien qué es lo que hay detrás de Diego de Velázquez para que en un momento dado mande prender a Hernán Cortés y a toda la flota. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Son celos? ¿Son ambiciones personales? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Hay de todo. Diego ha financiado las dos primeras y ya no tiene muchas ganas de financiar una tercera más, ¿no? Pero está viendo que las instrucciones que él manda veladamente a los dos capitanes que las han comandado no han sido entendidas. Él no puede dejar por escrito que quiere que pueblen, pero sí se lo ha dicho de palabra. Bueno, Hernández de Córdoba se atiene a las normas, a las capitulaciones, y Grijalva también, pero eso no es lo que Velázquez quería. Lo que Velázquez quería es que se poblase. Y de la misma manera se lo transmite a Hernán Cortés, y de la misma manera no lo deja por escrito, porque no puede estar incumpliendo pues con las instrucciones de los Jerónimos. Y entonces se lo ofrece, después de Grijalva es un sobrino suyo, si es que luego debía ser todo nepotismo y todo familia. Y entonces se lo ofrece a otros familiares suyos, que le dicen que no se quieren arriesgar, que ya son ricos hacendados, que viven muy bien y que no se quieren jugar el pescuezo, ¿no? Y entonces esos se lo rechazan. Y Cortés, que es un rico empresario, que después de haber sido participar en la conquista de Cuba sin hechos de armas, porque había sido un notario y había llevado las cuentas del rey y cosas de estas, y que ha encontrado, gracias a eso, le dan una hacienda en la que encuentra oro y se convierte en un empresario, y es minero, y es ganadero, y empieza a importar de la península y a exportar azúcar, y me traigo vino, y todas estas cosas, pues es el hombre más rico de la isla. Entonces, los secretarios de Velázquez le van comiendo la oreja a Velázquez: oye, la mejor persona que puede financiar de momento la expedición es Hernán, ¿no? Con Hernán no tiene ninguna experiencia de combate, no tiene ese entrenamiento militar, ¿no? Y entonces le dice: bueno, vamos a dejarle que vaya haciendo toda la expedición, y luego en el último momento pues buscamos a alguien y se la quitamos de las manos, ¿no? Y lo que no cuentan es que se lo toma perfectamente en serio, recluta a todos los que necesita o los que en ese momento están en la isla disponibles, porque hay poca gente, la verdad. Y cuando ya empieza a haber un ambiente contrario a Hernán Cortés, ya en el que también puede estar implicada un poco su mujer, Catalina, que no desea que se implique en estas cosas, y además la hermana de Catalina está encamada con Diego Velázquez, pues tiene que haber ahí también algunos líos y algunos celillos y cosas de estas, y entonces le dice: oye, mira, mejor quédate, que vamos a enviar a alguien más en tu lugar. Entonces Cortés dice: vamos a ver, he vendido, he pignorado toda mi hacienda, he pedido préstamos, pues no, perdona, yo esto ya me lo he tomado en serio. Y entonces se va. Y cuando ya, antes de que le llegue cualquier requerimiento oficial, nunca llega ese requerimiento, y nunca nadie le pide que entregue el mando, antes de que eso suceda, pues se marcha de Santiago. Y se marcha de Santiago con lo opuesto. Tiene que empezar a hacer escalas en la isla, una pequeña escala en Macaca, otra la hace en Trinidad, que es donde se agrupa con la segunda expedición de Grijalva, y entonces ya, pues mira, ya he cumplido con la primera instrucción de Velázquez, y termina en La Habana, pues donde ya entrena, forma el ejército y ya hace un primer alarde, ¿no? Que es un desfile más o menos en el que dice: bueno, pues cuento con 16 caballos, tengo 6 tiros, tengo a 350 tíos, me voy a llevar a 50 esclavos, que es una de las instrucciones que incumple porque no puede llevar a nadie de Cuba. Y entonces desde el primer momento,
Hernán está viviendo en el filo, porque tiene tantos enemigos dentro de las tropas españolas como los que se va a encontrar luego con los locales. Tiene una parte importante de la hueste que es, digámoslo así, velazquista. O sea, atiende a las órdenes que dice Velázquez. Ya Velázquez le ha colado pues, a Diego de Ordaz, a Morla, que son espías suyos, que eran los mayordomos del gobernador, pues se los cuela en la expedición con tal de que le tenga como espía y le tenga informado, ¿no? Como se escapa contra ya sus intenciones de retirarle mando, pues ya le intenta detener. Y lo primero que hace Cortés es, gracias a las amistades que ha hecho como empresario en Cuba, pues las evita. En Trinidad no es capturado, pues porque es amigo del alcalde de la ciudad. En La Habana sucede lo mismo, ¿no? O sea, que lo primero que hace es esquivar las intenciones de prenderle. Y luego ya llegan los otros enemigos, los que van a estar enfrente. Pero Cortés tenía enemigos a su espalda y delante. Llega a lo que sabemos ahora, que es la península de Yucatán. En lo que se conoce en aquel momento, pues eran unas pocas costas muy quebradas de un archipiélago de islas. No se tenía todavía una idea configurada de qué era aquel territorio. Se perfila esa costa a la que habían llegado 2 expediciones previas, Sí. y todavía se sospecha que Yucatán pueda ser una isla. Sí. Entonces, bueno, él llega allí y va haciendo, como te decía antes, esa navegación de cabotaje para fundar la Villarrica de la Veracruz. Y lo que te comentaba antes es que este personaje, que se le tiene por un analfabeto y un zafio, pues realmente él sabe inmediatamente lo que tiene que hacer. Es decir, tiene el suficiente conocimiento y control de la jurisdicción y del derecho de castellano como para saber inmediatamente lo que tiene que hacer, primero para asegurarse también las espaldas, es decir, que es fundar cabildo, nombrar municipio, alcaldes, en fin, todas las estructuras ya políticas y jurídicas que puedan consolidar su presencia en ese territorio y que le pueden legitimar para iniciar la conquista. Bueno, ¿sabes quién le enseña esas cosas? ¿Quién? Diego Velázquez. Claro, Diego claro. Velázquez le ha hecho la misma jugada a Diego Colón. O sea, Diego Velázquez consigue, cuando le mandan a conquistar la isla de Cuba y consigue ser nombrado gobernador de Cuba, le ha hecho la misma jugada a Diego Colón. Y el que está notando ahí, que su secretario personal está notando y está escribiendo cómo se hace eso, cómo se arma el corpus jurídico para romper la autoridad de Diego Colón, es Hernán Cortés. O sea, Hernán Cortés de primera mano sabe lo que tiene que hacer porque se lo ha visto hacer a su jefe. Es que esos detallitos, ¿sabes? Se nos escapan. ¿No? El que luego ya pues, lo basa todo en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Eso es. Cuando durante la Reconquista pues, se permitía, en fin, cuando se iba recuperando todos esos territorios y había que fijar población, pues tenías que permitir que la gente pues, pudiera residir allí y formarse un cabildo, ¿no? Y entonces, que no es algo inmediato, sino ya tiene que conformarse, tiene que pasar una cantidad de tiempo, tiene que haber una serie de juicios que deben realizar unos hombres justos, en fin, que no dice, oye, abro un cabildo o fundo un cabildo y ya está. No. Tengo intención de fundar un cabildo, bueno, pues a ver si lo aguantas en el tiempo y entonces sí se convierte en una ciudad, ¿no? O sea, no era algo automático, ¿no? Y entonces es el momento en el que para romper con la dependencia jurídica que tiene con el gobernador de Cuba, entonces es cuando se le ocurre la idea de fundar ese cabildo. ¿Qué hace en ese momento? Dimitir de todos sus cargos. En ese momento renuncia a todos sus cargos. Dice que ha cumplido con las instrucciones de Velázquez. La gente no se lo cree y entonces le pide leer las instrucciones y en las instrucciones no habla nada de poblar. Luego él ha cumplido perfectamente con lo que quiere Velázquez y entonces dice, bueno, pues vamos a recoger y nos volvemos. Pero claro, la gente que ha viajado ya con él y que ha visto en la costa cómo han llegado ya, pues han llegado regalos de los mexicas, están viendo a los totonacas que llegan con otras cosas, ha excitado ya la codicia y los pensamientos de todo el mundo, ¿no? Entonces nadie tiene intenciones de volver, por lo menos los que están a su favor, ¿no? Los otros velazquistas que sí estaban un poco más acojonadetes, pues dicen, no, pues vamos a volvernos porque somos muy pocos, esto se presume que es un territorio más grande, este pueblo no es tan primitivo como el que hemos conocido en las Antillas y entonces vamos a necesitar volver con muchísima más gente, así que tengámonos ya esto por conforme y nos regresamos. Pero a las que ha convencido
y les ha enseñado todo lo que puede conseguirse, pues claro, esos están allá a su favor. Y entonces recogen su idea, que la invierte así subliminalmente. Bueno, podéis hacer un cabildo si queréis y tal, ¿sabes? Entonces, claro, los otros enseguida lo captan, hacen ese cabildo, nombran a sus regidores, nombran a sus alcaldes y entre todos ellos vuelven a elegir a Hernán Cortés como capitán general. Y entonces le ofrecen otro trato. El trato que tenía con Diego Velázquez se rompe, ese ya queda aparcado, ya se ha cumplido, y ahora Hernán Cortés ya no es el que depende del gobernador de Cuba, ya depende del cabildo de la Villarrica de la Veracruz y cumple con las órdenes de ese cabildo. Y ya, pues para respaldar esa decisión y que sea tenida en cuenta, es cuando escribe esa primera relación que se pierde. La primera relación la hemos perdido, no sabemos dónde se encuentra. Pero sí escribe la carta del cabildo y con 2 procuradores que manda a la península, junto con todo el oro para lubricar también las relaciones, pues manda a esos 2 procuradores a la península para que convenzan a Carlos de que lo está haciendo bien, para que reconozca la existencia de ese cabildo y que ya no dependen jurídicamente de Cuba. Muy bien explicado. De todas formas, se tienen que ir al libro, porque efectivamente esas instrucciones las vas recorriendo, citas textuales con pequeños comentarios. Las citas textuales están muy bien identificadas porque aparecen en cursiva, tal cual, y luego el personaje en el que tú te has introducido en sus zapatos va haciendo pequeños comentarios para que el lector no pierda en ningún momento el hilo de lo que está ocurriendo a través de una interpretación que también clarifica un poco pues toda esa oscuridad, toda esa lucha de poderes y de ambiciones personales, intereses ya privados que hay por ahí. Me voy a quedar con esto que has comentado porque efectivamente una de las cosas que ocurre en este momento es que al aterrizar ya en ese territorio del Yucatán, esta expedición, estos españoles se encuentran con poblaciones en una fase de desarrollo civilizatorio muy superior al de las poblaciones de las Antillas. Sí, podríamos decir, para que se nos entienda, el contacto que habían tenido previamente son sociedades en un nivel de desarrollo paleolítico prehistórico y en Yucatán ya tienen noticias de la existencia de sociedades en un nivel de civilización superior, pero ojo, que podríamos situar a lo que podría ser el antiguo Egipto de las pirámides o los antiguos sumerios. Es decir, ya hablan de ese imperio mexica que está mucho más desarrollado, pero no a un nivel de desarrollo que podríamos tener, por ejemplo, en la España peninsular. Ya sabemos que los periodos que conocemos que nos sirven para todo Eurasia no sirven lo mismo para América, ¿no? Pero aproximadamente es así. El desarrollo tecnológico que se encuentran, pues casi podría ser el nuestro neolítico. Sí. O sea, ese es el que se encuentran, ¿no? Sí usan algo de metales, sí tienen conocimiento, pero básicamente lo que hacen es cobre. O sea, casi podría ser el calcolítico, por ahí, neolítico calcolítico. Y es fundamentalmente pues joyas o pequeñas hachas y tal, pero nada más. No conocen la rueda, no tienen animales de tiro, no tienen ganado. Al elevarse las aguas ahí en Bering, pues ya corta el tráfico de humanos y de animales entre Asia y América del Norte. Y lo que hace también es pues los 25 siglos que hay a partir de ese momento de desarrollo tecnológico, de retraso tecnológico, también lo hay a nivel de anticuerpos. Nosotros hemos estado viviendo con los animales dentro de las casas y al final nos hemos llenado de anticuerpos y hemos aguantado todas las enfermedades. Ellos no tenían esa ventaja inmunológica y luego va a ser una de las causas de la catástrofe demográfica que va a ocurrir pues, cuando llegue la viruela o cuando lleguen otros virus o otras bacterias. El genocidio es una palabra muy seria. Implica que tú has tenido una idea, algo te ha molestado, a un pueblo te ha molestado por alguna razón, entonces tu idea es hacerlo desaparecer. La idea tiene que ser acompañada de una decisión. Tomas la decisión de eliminarlos. A partir de ahí tienes que planificarlo. Y no es fácil planificar la desaparición de miles o de centenares de miles o millones de humanos. Eso no es nunca sencillo, ¿no? Y luego tienes que ejecutarlo. Y ya finalmente quedan pruebas. Ocurra una de estas cosas, quedan pruebas. Bueno, pues si ya estamos hablando del Imperio Español, ninguna de estos 5 pasos se ha dado jamás. Porque ni hemos pensado nunca en deshacernos de los locales, al revés, les necesitábamos, primero por el
compromiso que habíamos adquirido con Alejandro VI de evangelización de las Indias, que ese era el permiso. Si tú quieres seguir haciendo esto, tienes que hacerlo por la evangelización. Y luego después, vamos, que tampoco seamos tontos, o sea, necesitábamos mano de obra. Entonces no nos interesaba que desapareciera toda esa gente. Y luego ya está la fusión, que también llegamos allí desde 1503, ante la ausencia de mujeres que viajaban con los conquistadores, pues ya la reina es la primera que está diciendo que tiene que haber matrimonios mixtos. Y nosotros empezamos en 1503 con los matrimonios mixtos, nada menos, ¿no? Los sajones mariescrupulines, pues esos no lo han hecho nunca, ¿sabes? Esos no se mezclan con nadie, ¿no? Esos sí que se creen superiores, ¿no? ¿Y cómo van a mezclarse, por favor? ¿Qué cosas tienes? No, es que recordemos, bueno, por supuesto, en el testamento de la reina ya está esa recomendación, pero luego, si no me equivoco, es el año 1514 que el rey ya había fallecido la reina, pero todavía queda Fernando, el católico, y dicta también unas leyes de fusión racial. ¿Precisamente para qué? Para legitimar esa descendencia y que no quedara por ahí abandonada, entre otras cosas, pero todo detrás de todas esas políticas lo que hay también es un desarrollo teológico, filosófico, que lo que está haciendo es, a través de la concepción católica, el reconocimiento de esas poblaciones y de esos individuos como seres humanos, es decir, no como infrahumanos. En la fórmula católica sería hijos de Dios, hermanos en Cristo, a través de la figura de Dios Padre. Hablando del desfase civilizatorio, tenemos, por supuesto, a una religión en una fase de desarrollo distinto. Tenemos lo que se encuentran estos españoles con esos tremendos sacrificios humanos relacionados con una cosmogonía particular, una forma de entender la vida, la realidad y a los dioses. Y también tenemos a unas sociedades en un nivel de desarrollo socio-jurídico-político en un estadio inferior. Lo curioso es que los mexicas apenas llevaban un siglo en México Tenochtitlán. Apenas llevan un siglo así. Ellos han llegado del norte, se supone que de Atlán, y son unas tribus que se han dispersado después del colapso de un montón de ciudades. O sea, no solamente las de Mesoamérica, Teotihuacán o Monte Albán, sino que también todas las ciudades mayas han colapsado. O sea, llegaban a un punto en el que colapsaban, ¿no? Y todas estas generaban unas migraciones y unos terminaron en México Tenochtitlán. Lo que se encuentran allí ya es una ciudad, ellos no la fundan. O sea, ya hay unos habitantes allí que les acogen y les permiten quedarse y son tributarios de otra ciudad del lago. Y más adelante, pues entre los mexicas eligen a unos reyes y es el cuarto o el quinto, me parece, el que decide rebelarse contra estos señores tributarios y entonces es cuando ya crean ese imperio mexica. En el primer momento lo que hacen es quemar absolutamente todos los vestigios culturales que hay de los tepenacas, que son los a los que han derrotado. Se lo cargan todo, se inventan su propio pasado, que también es heroico y es maravilloso. Y lo que hacen es tergiversar la religión que hasta ese momento la han llevado, en el que no exigía ese sacrificio humano, pero llega una dinastía, llega una familia, porque al final va a ser toda la misma familia la que esté gobernando durante todos estos 100 años, 100 y pico años, que hasta que llegan los españoles, y lo que hace es tergiversarlo para convertirlo, o sea, en esa cosmogonía que tú decías, en la que el orden celeste, el orden cósmico, se mantenía por el sacrificio diario y por la entrega de sangre, por la entrega de los corazones. De esa manera amanecía al día siguiente. Y estos ven el día como un espejo. Hasta mediodía sube el sol y luego es como si diera la vuelta y baja de espaldas, ¿sabes? O sea, era una cosa muy curiosa. Y todo esto pues con su doble calendario, el de las fiestas y el solar, en el que ya te asignaban de nacimiento la suerte que ibas a tener, hasta dónde ibas a poder llegar de nacimiento. ¿Has nacido tal día? Bueno, pues no vas a llegar a ningún lado. ¿Has nacido este otro? Uy, vas a ser un rockstar, ¿sabes? Y luego, pues todo esto constreñido en su calendario solar de las 18 veintenas estas que tienen y los 5 días nefastos, y cómo se va desplazando también, porque no llegan a bueno, no, a nosotros también nos va a costar otros 60 años el fijar el tema del bisiesto, pero ellos no lo conocían, entonces todo su calendario agrícola y solar también se iba desplazando, ¿sabes? Porque no lo habían corregido, ¿no? Como nos pasaba a nosotros, ¿no? Hasta
hasta 1582, ¿no? 1582 con la traducción, bueno, la traducción no, la conversión del juliano al gregoriano, ¿no? Y es lo que se encuentra, y eso se lo encuentran desde el primer minuto. Ya, vamos, ya lo empiezan a ver en la costa, en la isla de los sacrificios y en las ciudades que van visitando, que ahí son tabasqueñas. Lo van a hallar cuando marchen hacia Tenochtitlán, se lo encontrarán en Tlaxcala, en la casa de sus aliados, y lo van a vivir en primera persona cuando lleguen a la ciudad del lago. Vamos a fijar esa cuestión del Imperio Mexica, pues que aguanta ahí, no sé si llega a aguantar 2 siglos o es menos tiempo, pero el caso es que si cae, nosotros siempre decimos que si un imperio cae es porque ya lleva dentro problemas, es decir, lleva ya sus propias contradicciones o defectos estructurales propios, ¿verdad? Porque caen 2 años, básicamente. Es verdad que a través de una política de pactos, porque Hernán Cortés, antes de llegar a Tenochtitlan, me van a perdonar todos ustedes porque yo soy terrible para las pronunciaciones. El náhuatl es complicado, sí. Es complicadísimo y yo tengo una lengua rebelde. Entonces, en un momento dado, los tlaxcaltecas se dan cuenta de que a lo mejor tienen que recurrir a esos seres, criaturas grandes, altas, barbudas, de piel clara, que traen caballos, que tienen que recurrir a ellos y a su tecnología superior como aliados. Esto viene porque la derrota del Imperio Mexica se hace sobre todo con poblaciones americanas indígenas y un puñado de españoles. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Desde el primer minuto, desde que fundan Veracruz y comienzan esa marcha, y él ha conseguido que los totonacas se rebelen, porque lo primero que hacen ha conseguido rebelar a los totonacas, salvando la cara, porque Hernán Cortés a partir de ese momento va a jugar un doble juego. Va a hacer como que es aliado de Moctezuma y quiero visitarte, y ha incitado a los otros pueblos a rebelarse, pero no se descubre, ¿vale? Y entonces en su oeste necesita guías. Él necesita que alguien le lleve por ahí. Él no tiene cartón, no tiene mapas, no sabe por dónde tiene que dirigirse, no tiene nada. Entonces siempre lleva guías. Y a veces llevará guías totonacas y a veces llevará guías mexicas. Y entonces los mexicas le conducen al corazón de Tlaxcala, que son sus prácticos, o sea, son sus enemigos. Claro, los tlaxcaltecas se confunden, o de primeras los toman como enemigos, porque lo que están viendo son guías mexicas. Entonces ellos atacan a una columna mexica que quiere entrar en su territorio, ¿no? Y yo creo que en ese momento Moctezuma, que debe tener debe haber una continua información de guías, de espías, ¿no? Que van corriendo y le están contando esto. Él ha querido enfrentar a estos barbudos blancos, los ha querido enfrentar con sus mayores enemigos para ver por dónde van los tiros, a ver si estos son más poderosos de lo que creemos o no, resulta ser unos mantas y los tlaxcaltecas se los quitan de encima. Y de paso, pues aprender o conocer cuáles son las tácticas de combate, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, claro, los tlaxcaltecas que ven llegar esa columna mexica con guías mexicas al frente, pues lo primero que hacen es combatir. Y entonces ahí esas son las 3 primeras batallas que tiene Cortés con los tlaxcaltecas, son importantísimas. Porque están solos. Ahí sí que son los 300 españoles los que se enfrentan a los tlaxcaltecas. Pero como la concepción de la guerra de unos y de otros es completamente distinta, y si nosotros matamos de barato, te pego a ti un pinchazo y me voy a pinchar al siguiente y ya está, o sea, yo no me voy a entretener. Y ellos están más siempre por la labor están con el tema de las guerras floridas en las que atrapo al prisionero vivo porque me lo quiero llevar a la pirámide y le quiero abrir el corazón. Entonces, resulta más sencillo, si algún español es atrapado, pues cortar esas cuerdas, volver a liberar y que vuelva a entrar en el juego del combate, ¿no? Entonces los tlaxcaltecas desesperados de no conseguir nada, porque incluso intentan atacarles de noche y tampoco funciona, pues al final los caciques, los adultos, los mayores de Tlaxcala deciden que es mejor que los tengamos como aliados. Y en ese momento se produce una subasta. En ese momento Tlaxcala intenta atraer a Cortés, a la vez que los mexicas o Moctezuma intenta atraer a Cortés. No vengas a verme, pero quiero que vengas a verme porque no quiero que te vayas con mi enemigo. Y entonces hay momentos muy, muy cómicos en los que se están subastando a los españoles a base de ofrecerles más cosas. Y Cortés ahí con buen ojo
y a pesar de que el Tlaxcala desde el primer minuto le dice que son pobres y que los tienen los otros sometidos y no les dan las mantas de algodón y no les dan sal y les tienen ahí súper puteados, Cortés decide aliarse con ellos y entra en Tlaxcala con los mexicas como guías, que los tiene que proteger para que no se los carguen, ¿sabes? Y luego, en ese momento, vuelve a suceder lo mismo, vuelve a tomar decisiones sobre la marcha. ¿Por dónde me voy? Entonces, los de Tlaxcalteca le dice, oye, mira, mejor vete por Huechocingo, que son enemigos y son amigos nuestros. Y los otros dicen, no, vete por Cholula, porque no sé cuántos. Y si vas por Cholula te la van a liar, porque es una ciudad sagrada para los mexicas y te la van a liar. Y en ese momento Cortés dice, pues voy a ir por Cholula porque no quiero dar la sensación de que me dan miedo. Y entonces va por Cholula, ¿no? Y esos son los pactos fundamentales. Pactos que luego en el futuro van a ser vitales en la historia porque de no ser por la fidelidad de Tlaxcala y de mantener su palabra, pues la historia de Cortés se hubiera acabado, mira, o sea, sí se salva en la batalla de Otumba, pero a partir de ese minuto, si Tlaxcala no cumple con su palabra y su vasallaje, se los cepilla a todos y se acabó. ¡Pum! Ahí se termina todo. Y Tlaxcala, sin embargo, les acoge y les recupera. Y luego cuando se reinicia el sitio, que también hay momentos muy bajos y hay errores gravísimos, pues es Tlaxcala la que mantiene al ejército español y la que mantiene la moral de las tropas para poderlo terminar, ¿no? Y eso es la importancia que tienen ahí los pactos. Sobre las lenguas, sobre los intérpretes, pues son dos milagros. O sea, es que no cabe otra palabra. Primero a Jerónimo es otra instrucción de las de Velázquez que cumple. Es vete a rescatar a los cautivos en Yucatán. Bueno, pues lo hace. En ese momento se conoce que hay dos o puede contactar con dos. Jerónimo sí se incorpora a la hueste y llega de milagro, porque se estaban marchando los barcos de Cozumel. Y el otro es Jerónimo de Aguilar, para que la gente fije bien el nombre. Jerónimo de Aguilar bueno, volvía del Darién, de cuando los problemas con Ojeda, con Nicuese, con toda esta gente, pues naufraga y está 8 años ahí en la costa. En el naufragio han naufragado pues como 15 o 16 españoles. Los mayas chontales se han comido a 14 y han salvado 2. Los 2 que se salvan de ese naufragio es Jerónimo de Aguilar, porque es un hombre santo y los mayas le tratan así con más respeto, y, bueno, porque es sacerdote, vamos, y Gonzalo Guerrero, porque sí que es un soldado de los tercios, es un soldado de las guerras de Italia, y me imagino que desde el primer minuto se defiende de tal manera que los mayas chontales dicen, coño, este tío nos interesa que nos enseñe aquí a combatir, ¿no? Y entonces a Gonzalo se acultura, Gonzalo se convierte en un maya, se casa con una princesa, se convierte en capitán, tiene sus hijos, y entonces cuando le llega la oferta de Hernán para incorporarse a la expedición, dice, mira, no, lo siento, pero llega tarde, yo ya me quedo aquí, ¿no? Y entonces Jerónimo sí se incorpora. Entonces Hernán ya dice, bueno, pues ya tengo un intérprete para conocer cuál es la situación aquí, pero cuando llegan a San Juan de Ulúa, ¿no? Lo que va a ser luego Veracruz, y llegan los primeros mexicas a hablar, pues Jerónimo no se entera de nada. Claro. Y entonces dice Cortés, pues empezamos bien, ya la hemos liado. Y entonces, tras la batalla que han tenido antes en Cendlac y han recibido a 20 mujeres como regalo y en ese momento es incapaz de detectar la potencialidad que tienen las muchachas en ese momento, pues en ese momento una de ellas se acerca a la proa, empieza a hablar con los mexicas, se lo traduce en maya a Jerónimo, Jerónimo se lo puede traducir en castellano, hay una doble traducción que vete a saber lo que decía uno y lo que entendía el otro, ¿no? Ya tenemos problemas en un solo idioma para que el mensaje llegue al receptor, pues imagínate si en medio hay 2 traducciones, además con unas mentalidades completamente diferentes. O sea, eso es tremendo, ¿no? Pero entonces dice, ¿esta quién es? Entonces, pues esta es Malinchín, que la hemos bautizado como Doña Marina, y bueno, ha sido una esclava, ha sido esta vasqueña, pero su madre la vende como esclava y va de mano en mano, pues hasta que llega a los de Cendlac que se la regalan a Cortés, ¿no? Y ese sí que es el verdadero milagro de la conquista, porque a partir de ese minuto él ya cierra la comunicación y es la piedra angular de todo. Sin Marina, posiblemente la conquista hubiera tardado muchísimo más, hubiera sido mucho más sangrienta. Y sin embargo ella pues, es la primera persona que ve el evidente cambio de ciclo.
llegan estos con una tecnología superior y aquí va a pasar algo. Entonces me interesa más unirme a ellos, que además odio profundamente a los mexicas por lo que me han hecho a mí y a su familia. Por eso nunca la pueden llamar traidora, porque ella no era mexica. Ella había sufrido a los mexicas, ¿no? Y entonces Cortés encuentra, ¿verdad? O sea, milagrosa herramienta que le va a ayudar para entender absolutamente todo. Las diferencias que hay, los pueblos que hay subyugados y cómo más o menos piensa el emperador. Y además de ahí nace Martín Cortés, de esa coyunta. Del roce. Hace el cariño. El roce hace el cariño. Y nace Martín Cortés el mestizo. Martín Cortés Malinali. Y eso es muy curioso también, porque por las fechas, o sea, a ver, Cortés está casado, en Cuba está casado con Catalina. Ha dejado ahí a Catalina Juárez, con la que no ha tenido hijos, y posiblemente pues ella estaba muy preocupada de no tenerlo, sino de haberle dado ese heredero. No nos riamos con nuestra sonrisita del siglo XXI, porque en el siglo XVI todo eso era muy importante. Y hasta hace poco también es muy importante el dar el heredero varón y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, tras la conquista, Hernán llama a su mujer y le dice que se reúna con él y la va a buscar a la costa y la recibe como una reina y hacen una caravana tremenda que va hasta esta ciudad y todas estas historias. Pero cuando llega ahí a Coyoacán, a uno de los barrios, ¿no? donde está residiendo él, pues Catalina se puede encontrar, por fechas no las tenemos muy claras, pero se puede encontrar con dos escenarios. O se encuentra a su marido con una amante embarazada, o se encuentra con un niño pequeño recién nacido. Y en cualquiera de los dos casos a Catalina le da una alferecía y muere. Que luego acusan posteriormente también a Cortés de haberla asesinado. Pero en el fondo los que le acusan de asesinato de Catalina es su suegra, que está en la península muchísimos años después y solamente por unos intereses económicos, porque lo que pretende es recuperar los bienes gananciales que le correspondían a Catalina por haber conquistado el imperio Hernán, ¿no? Pero no hay, en la época no hay tal acusación de asesinato. Las otras hermanas de Catalina también habían muerto así de muerte súbita. Entonces, pues quizás posiblemente la familia tuviese algún defecto genético coronario que entonces, y si se te subían mucho los pulsos en una situación de estas, pues... Claro, del disgusto. Bueno, como ven ustedes... ¿Y este quién es? No, este es hijo mío. Sí. Bueno, como dijimos, la intención de esta entrevista era presentarles el libro para invitarles a ustedes a que lo lean con detenimiento. Es un libro muy entretenido. Quiero fijar también la atención en esta cuestión que ha estado comentando ahora, que en el libro queda es perfectamente rastreable y visible, como esa idea mítica que usan ahora los indigenistas, ¿verdad?, del indio en abstracto, como si el indio fuera una sola cosa y toda igual, pues en la lectura pausada de, por ejemplo, este libro de Juan José de Lama, pues se ve perfectamente cómo es una construcción mítica, es un mito absoluto. Lo que hay son muchas comunidades de indígenas, cada una defendiendo sus propios intereses, cada una y cada uno de esos individuos defendiendo sus propias ambiciones, en lucha permanente unas con otras, alianzas coyunturales frente a un enemigo común. Entonces, esa es la situación real. El indio en abstracto no existe. Entonces, eso es lo que tenemos que repetir una y otra vez contra esa visión mítica y metafísica absolutamente que está tan de moda hoy día entre muchos movimientos, por ejemplo, los indigenistas. Juanjo, que la gente se vaya a leer el libro. No vamos a desgranar punto por punto cada uno de los acontecimientos de la conquista. Sí que podemos rubricar diciendo que después de un asedio muy duro y brutal, una serie de acontecimientos terribles, durísimos, que van teniendo lugar durante esos... Y con muchos errores. Sí. Es que la gente no conoce los errores, que se queda con otro, pero hay muchos e importantes errores durante esos años. Bueno, pues ahí está la lectura para que ustedes lo rastreen. Lo que tenemos es
finalmente la construcción del virreinato de la Nueva España, pero curiosamente el rey no nombra virrey a Hernán Cortés, sí que le concede un marquesado, pero bueno, esa es una cuestión ya de detalle de cómo funcionaba la política en aquella época. Hemos dicho al principio que Hernán Cortés viene de una familia de hidalgos, o sea, de una nobleza baja, y generalmente esos grandes títulos quedan reservados para las grandes casas, pues por ejemplo unos Salva o unos Mendoza o ese tipo de Unos cosas. Velasco. Exacto, unos Velasco. Bueno, el caso es que viene aquí, Cortés, estamos resumiendo muchísimo, llega a España también para defender su reputación, varias acusaciones que se le están planteando. Por redondear y no descubrir otros detalles que hay que apreciarlos en la lectura, vuelve Hernán Cortés a la Baja California. Yo creo que es el conquistador que utiliza un nuevo estilo. O sea, cuando él rompe totalmente con la idea hasta ese momento establecida de los salvajes que habían sido conquistados ahí en la Española, o los caribes, o los taínos, o los cubanos y tal. Y la primera idea que tiene siempre es la del pacto y la de conseguir las alianzas, ¿no? Eso por delante. Respecto a lo del no recibir el premio del virreinato, bueno, pues ya desde los Trastámaro, desde la unión de los reyes católicos, se favorecieron más a las casas y a la nobleza de servicio, ¿sabes?, para ostentar estos cargos, ¿no? Y luego Carlos se lo va a cargar más adelante con las leyes de 1542, las leyes nuevas, en las que termina, por de alguna manera, no de en ese momento prohibir las encomiendas, pero sí de extinguirlas. Esa manera de proceder no la había hecho con todas las casas grandes que le habían ayudado en la reconquista de la monarquía anterior, ¿sabes? A eso todos les habían respetado todos esos señoríos, todos esos mayorazgos y todas estas historias, y eso por alguna razón no lo quieren hacer con estos aventureros, ¿no?, que han ido a las Indias, ¿no? No les quieren reconocer ese esfuerzo, y apenas se dan títulos. Bueno, yo creo que solamente se dan dos, el marquesado a Hernán y otro marquesado que se le da luego a su tío, a Francisco Pizarro, y punto pelota. No hay más títulos nobiliarios, ¿no?, allí. Y razones prácticas, pues seguramente para la monarquía existen, pero parece bastante injusto, ¿no?, que no se respeten esas mismas tierras que sí se habían respetado a las familias de la nobleza, ¿no? Y bueno, pues con Mendoza no se lleva mal, pero sí se lleva fatal con Nuño de Guzmán, que va a ir allí, porque este sí pertenece a otra generación y vuelve a cometer los mismos errores que se habían cometido también en las Indias. Este es otro de los de la vieja escuela, de los pedrarias tipo Cafre, y entonces el con Nuño va a tener sus más y sus menos. Pero como es un culo inquieto, y para cualquiera de nosotros la conquista de México ya, pues no sé, llenaría una vida. Pero para Hernán Cortés es apenas un episodio. Y entonces no para. Y ya pues del naufragio de una de las naves de la expedición de Loaiza, pues sabe que se está haciendo, bueno, ya conoce que se ha dado la vuelta al mundo y que se está haciendo la segunda vuelta al mundo para tratar de rescatar a ¿cómo se llama?, Gonzalo Espinosa, que se ha quedado allí en el Maluco. Y entonces ya dice, bueno, pues vamos a hacer aquí unos barcos, unas atarazanas en la costa del Pacífico, y vamos a ir a Maluco, y vamos a ir, además, vamos a rescatar a Loaiza, ¿no? Y ya recibe órdenes para cuando recibe órdenes de Carlos para mandar unos barcos y rescatarle, este ya los tiene preparados. Entonces manda a un primo que va para allá con unas instrucciones y con unas cartas tremendas que les dirige como embajador y tal, no sé qué. Y las instrucciones son muy curiosas, porque le está ordenando a Álvaro Cerón, le está diciendo, no solamente vete a rescatar a Loaiza, sino pilla las especias, que las traes para acá, que las vamos a plantar en México. O sea, está planteando cómo robarle a los portugueses no los territorios donde crecen las especies, sino robarle las mismas especies para romperles ya el monopolio totalmente y crearlas, cultivarlas en México. O sea, está siempre 2 pasos por delante de todos. Y luego ya pues hace expediciones por California, llega a hacer hasta 5,
el Mar de Cortés, lo que es la Baja California, y ya viejecito y pachucho, pues regresa a la península a seguir defendiendo sus intereses, que siempre se queja de ser mal pagado, y hasta se mete en las campañas de Argel con Eso, Carlos. eso. O sea, es que no para quieto, es que es un personaje tremendo. Desde luego lo tenemos que reconocer como una figura de talla universal, aunque la corona efectivamente tuvo mucho cuidado en no potenciar el enaltecimiento de estos exploradores y conquistadores españoles de aquella época, pero principalmente con Cortés. Se prohibió de alguna manera la publicación de sus gestas, no sé, son cosas de la época, un poco extrañas. Pero lo cierto es que aún hoy día, pues siendo esa figura a la altura de un Alejandro Magno, por ejemplo, en cuanto a su influencia en la historia universal, pues es un personaje que se estudia muy poco, sobre todo se le vilipendia. Basta recordar, por ejemplo, que es un señor que apenas cuenta con estatuas conmemorativas, ni aquí ni en México. Aquí tenemos en Medellín, pues esa famosísima escultura que, si me permites, voy a ponerla en pantalla y vamos a hacer un comentario que yo introduje en respuesta a la primera petición de AMLO al rey y al papa para que pidieran perdón por la conquista. En uno de esos capítulos, estamos hablando del año 2020 o 2021, yo puse esta figura en pantalla y, si me permites, Juanjo, voy a reproducir de nuevo este pequeño párrafo que yo comentaba en aquel momento. Esta estatua de Hernán Cortés fue ubicada en Medellín, la ciudad natal del conquistador extremeño, pero fue ubicada allí en 1890. Quédense con la fecha, 1890. Aparece Cortés en traje militar sosteniendo un estandarte y el cetro de mando. Bajo sus pies hay trozos de altares e ídolos aztecas que, a causa de la idiocia colectiva, han sido interpretados como cabezas de indígenas. Entonces yo les decía: señores, esta estatua representa el triunfo de la conquista española y católica frente al paganismo y la barbarie. Lo que pisa la bota de Cortés no son cabezas de indígenas, sino ídolos aztecas, símbolos que resultaban absolutamente inasumibles desde el punto de vista católico español. Las leyes españolas siempre trataron de proteger a los nativos, se persiguieron y castigaron en la medida de sus posibilidades los abusos y los excesos, que los hubo, efectivamente, y solo una persona boba e ignorante pensaría que las Cortes españolas aprobarían y financiarían en 1889 un monumento para hacer apología de algo contrario a la ley, de algo censurado por la Iglesia de Roma y castigado duramente por la doctrina católica. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes en pantalla, Juanjo. Sí, hay algunas esculturas. Tengo que decirte que en Cáceres, por ejemplo, hay una ecuestre y que hay varios bustos en el busto de Tolsá. Hay un hospital, ¿no? El de Tolsá, no, el hospital está hay dos, perdón, aquí en España está el de la Casa de Contratación de Sevilla, ahí hay uno. Ajá. Archivo de Indias hay uno, ese busto, y luego está en el cuartel general del ejército, ahí en Cibeles hay otro busto de Hernán. Y luego hay una cabeza muy bonita, porque ya representa un Cortés ya maduro, y está en el Colegio Mayor Guadalupe, ahí en la Complutense. Y para mí es la favorita, porque ya tiene sus años y está cansado. Y está hecha en piedra. En México creo que hay alguna, pero está por ahí arrumbada en un jardín y está oculta y nadie la quiere ver para nadie nada. la quiere. Respecto a las peticiones de AMLO y de Claudia, lo fácil sería decir que son unas infantiladas, ¿no? Pero a mí me causa una profunda tristeza, ¿no? Porque México y España son países hermanos y deberían estar por encima de todas estas cosas, ¿no? El reclamo de algo que sucedió hace 500 años y que hace 2 siglos que el país es independiente y en 2 siglos da tiempo para arreglar muchísimas cosas, pues no se puede. Si están haciendo las cosas mal, tú no lo puedes atribuir a lo que sucedió hace 5 siglos, ¿no?
Si nos pusiéramos así, podríamos estar, en España podríamos estar reclamando desde la llegada de los fenicios o de los foceos, ¿no? a las costas de Ampurias, ¿no? Es un poco absurdo. Un país, además, como nosotros, que siempre ha tenido la puerta abierta a todos los invasores, que si tenemos una ley, una lengua y una fe es porque la trajeron los invasores, es que es así. Y de todos ellos hemos aprendido algo, a todos ellos los hemos combatido. Todos ellos nos han dejado algún legado que hemos aprovechado de alguna manera, y de lo que aprendimos de ella fue lo que hicimos allá. Y en eso nos distinguimos también del proceso civilizatorio anglo, porque nosotros allí donde vamos replicamos lo que hay en casa y procuramos que sea exactamente igual. Y yo reto a cualquiera que español ahora mismo, que viaje allí y con los ojos tapados, ¿no? Con una venda, y le dejen en Medellín, o le dejen en Cartagena de Indias, o le abandonen en Querétaro, ¿sabes? Y que cuando abra los ojos me diga si está en España o está en México, pero le voy a dar 2 segundos, no le voy a dar más, porque lo que va a ver es exactamente lo mismo. Y además le voy a decir a un hispanoamericano que venga a la península y le voy a hacer el mismo juego. Y le voy a decir, ¿dónde estás? ¿Sabes? Porque no serían capaces de distinguirlo, porque replicábamos lo mismo que teníamos aquí lo replicamos allá. No sabíamos hacerlo de otra manera. Sí, sí, sí. Es el modelo civilizador, herencia del Imperio Romano, replicarse a sí mismo allá donde llegaban. Así que, bueno, pues en fin. Juanjo, a no ser que quieras rubricar con algún comentario final, podemos volver a poner en pantalla la portada de este libro estupendo, Yo, Hernán, Diario de Campaña, que acaba de salir publicado, Grupo Almuzara, Editorial Secotia. Y aquí pues ya tenemos la opción de realizar esa lectura pausada, acompañados de un buen cafetito, un cigarro, aquellos que tengan el vicio. Me gustaría escuchar ya las críticas, me gustaría ver que está gustando, que es entretenido y sobre todo que aporta algo. Ese es el principal objetivo. Esa circunstancia la proveen muy bien los encuentros presenciales, Juanjo. Vamos a ver si conseguimos organizar aquí en Salamanca una presentación de este libro, porque es ahí en el foro de debate, viéndonos las caras, donde pueden ocurrir ese tipo de dialécticas y de comunicación. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias. A vosotras, Fortunata y Jacinta, muchísimas gracias. Aquí estamos para ti, lo que necesites. A nuestros seguidores, que hace mucho tiempo que no lo digo y me riñe mi hermana, no olvidéis darle a la suscripción, al me gusta, compartir estos vídeos, cualquiera de los que hay en el canal. Bueno, pues compartirlo con familiares, conocidos, amigos y sobre todo enemigos. Y también voy a insistir para ver si nos dais el último empujón. Estamos a punto de superar la barrera de los 100.000 suscriptores, de manera que este canal, que está frenado desde hace unos 3 años, pues podría por fin tener una vida un poquito más ágil. Y nos vamos a despedir, Juanjo, con las palabras de Sun Tzu. Si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.